CIVID, Psicología y Vida, Compañía Anónima. La psicología educativa abarca principalmente los procesos de aprendizaje de temas educativos, las técnicas diseñadas para mejorar ese aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen, como la memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias y las dificultades del aprendizaje. Estos procedimientos permiten la obtención o producción del conocimiento, ya sea a través de la inducción, la deducción, el análisis o la síntesis. Todos ellos, procesos del conocimiento que se complementan dentro del método didáctico. En la actualidad, las nuevas técnicas utilizadas por el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas. Como parte de estas técnicas, el método inductivo cumple con presentar por medio de casos particulares hasta llegar al principio general que lo preside, de lo específico a lo universal. También se destaca el método de la observación, que consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o fenómenos, tal y como se muestran en la realidad, completando también con datos suministrados por la intuición. La experimentación como otro proceso consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser observado en condiciones óptimas. Por otro lado, el método deductivo presenta por parte del docente conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias a lo largo del tiempo en clase. Las técnicas utilizadas por parte del docente al momento de impartir su clase y de presentar el tema toman en cuenta principalmente la motivación que será propiciada al estudiante, presentar sus temas atractivamente, ya que dicha motivación no debe limitarse a los primeros minutos de una clase, sino que conviene que abarque el tiempo completo de la actividad docente. Dentro de todas estas técnicas se incluyen parámetros ya preestablecidos que cumplirán una función específica dentro de todo el proceso de aprendizaje. La voz del maestro clara y con adecuada pronunciación, así como el lenguaje corporal a través del cual se gesticula la información y así se favorece la atención de los estudiantes. La interacción educativa existente entre maestro-alumno es otra técnica de relevancia. La relación cordial entre el maestro y el alumno se establece como una condición importante para despertar en los estudiantes el deseo de atender una clase. Consiste básicamente en crear un clima emocional favorable entre el maestro y los estudiantes. Los aportes de la psicología y todas estas nuevas técnicas psicológicas son numerosos en el campo de la pedagogía. Su contribución en los métodos de enseñanza ayuda a la mejor sistematización de las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. Se ha demostrado que el mezclar diferentes métodos a través de la planeación didáctica ayuda a mantener el interés activo de los estudiantes. Sin embargo, los docentes estipularán qué método es el que puede lograr un aprendizaje significativo y duradero de los objetivos de la clase que se estén tratando. Muy buenos días, respetado profesor, compañeros y compañeras presentes el día de hoy. Mi compañera Vanessa Ramos y mi persona, Yorlene Hamut, tenemos el honor de hablarles acerca para nuestra carrera, el cual es la práctica en psicología educativa basada en la evidencia. A continuación les mostraremos un pequeño video acerca de la psicología educativa para reforzar esta asignatura de psicología número 1 y retroalimentar esa información. La psicología educativa ha debatido por mucho tiempo su identidad. Ha sido discutiblemente más clara acerca de su función, en particular como apoyo para cualquier área de desarrollo infantil, en cualquiera de los contextos. Esto en ocasiones resulta en preguntas acerca de su rol y sus actividades.
Un cuestionamiento con mayor enfoque que para la psicología educativa profesional es la de los paradigmas. Entre los paradigmas que podemos mencionar están los conductistas, el cognitivo, el ambientalista y el constructivista, a los cuales la profesión desea relacionarse. Desde el modelo científico y práctico presenta algunos retos para esta rama de la psicología aplicada. El aprendizaje basado en la evidencia se enfoca en acercar a la educación la práctica profesional de los docentes y a los métodos educativos. Por ejemplo, el concepto de métodos educativos para todas aquellas personas que desconozcamos este concepto es el siguiente. Los métodos educativos se definen como las técnicas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. Por ejemplo, los juegos, las dinámicas, las preguntas y respuestas, las exposiciones verbales, las excursiones, el torbellino de ideas, entre otros, que son muy utilizados en la educación. La práctica basada en evidencia se originó en el área de la salud. Su meta, en un principio, fue generar ideas sistemáticas, es decir, clasificadas y confiables acerca de lo que constituía la posible eficacia de una intervención en un determinado campo. Buscaba utilizar enfoques metaanalíticos, revisiones sistemáticas de la evidencia agregada numérica o cualitativamente. ¿En qué consistían estos métodos analíticos? Bueno, estos métodos pretendían demostrar la fiabilidad, que la fiabilidad es una propiedad empírica que varía de una aplicación a otra del test. La revisión sistemática de estudios permite entonces identificar características claves del contexto. Un enfoque de la revisión sistemática de las evidencias que ha resultado útil en la psicología educativa profesional es un modelo de peso de la evidencia de Gould del 2007. Gould nos recomienda trabajar con un número de criterios para evaluar cada estudio incluido en una revisión, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: la calidad metodológica del estudio bajo sus propios términos, la relevancia metodológica de un estudio para la pregunta abordada por el investigador, es decir, si un estudio contiene los métodos que ilustren la pregunta tratada, la relevancia del tema y la pregunta de investigación para la interrogante de la revisión sistemática. Y por último, una ponderación general de la calidad de la evidencia de un estudio para la revisión. Gould se enfoca entonces en lo que son el enfoque de las capacidades de Nussbaum. Y este se enfocaba entonces en un análisis comparado con la teoría de las necesidades humanas. En esta imagen podemos observar entonces las etapas que se deben cumplir para entonces realizar una educación basada en evidencia. Entre ellas podemos mencionar formular preguntas, buscar evidencia, evaluar tu evidencia, aplicar la evidencia a la práctica y por último evaluar los resultados obtenidos. Desarrollando la evidencia de métodos experimentales. Para permitir una alta confiabilidad de los estudios en el mundo natural, existe entonces la necesidad de descripciones cuidadosas de las poblaciones que se están estudiando. Entre esos podemos mencionar los procedimientos de muestreo, asignación aleatoria a grupos e integridad de tratamiento como mínimo. Para los que desconozcamos el término de muestreo, este se enfoca entonces en la selección de grupos de poblaciones con el fin de realizar estudios estadísticos, ya sea para un estudio, para una investigación, depende del caso. Y podemos mencionar los dos tipos de muestreo que existen, los no probabilísticos y los probabilísticos. Los no probabilísticos podemos mencionar a juicio, por conveniencia, por voluntariado. Y el probabilístico es aleatorio, simple, sistemático, estratificado o por conglomerado. Las explicaciones de métodos experimentales en la investigación realizadas por los psicólogos educativos
eran muy raras hace poco. Sin embargo, este método ha evolucionado desde el comienzo del entrenamiento del doctorado en psicología educativa con el incremento de los casos de estudios prácticos, que se utilizan entonces diseños de grupos controlados disponibles. Es decir, se utiliza un grupo controlado de personas para realizar la investigación utilizando los métodos experimentales en este caso. A continuación los dejo con mi compañera Vanessa Ramos, que les continuará retroalimentando acerca del tema en cuestión. Desarrollando la evidencia, el caso especial de los diseños experimentales en caso único. La psicología educativa a menudo se preocupa por el desarrollo de poblaciones atípicas que se apartan de los tipos conocidos por su característica peculiar. Por ejemplo, niños y jóvenes con necesidades propias del espectro autista o aquellos que presentan conducta desafiante representan los grupos claves de clientes para los psicólogos educativos, donde podemos enfatizar el caso de la psicoterapia como un ejemplo, donde la medición controlada fue justificada para estimular las explicaciones causales que la gente desea adjuntar a distintas formas de intervención. La metodología de diseño experimental de caso único intenta sobreponerse a este problema a través de procedimientos de medición robustos o por medio de los pasos en análisis. Desarrollando la evidencia, extendiendo paradigmas. La relación de la psicología educativa con las ciencias naturales ha sido compleja para algunos. La profesión comenzó con el trabajo de medir la inteligencia y ha continuado con otras presuposiciones mnemotécnicas. ¿Qué son técnicas de mnemotécnica? Que son estrategias o herramientas utilizadas que sirven para ayudar a la memoria a retener información. Para otros, esta supuesta actividad científica no solo no es confiable para la actividad de trabajo de caso, sino que continúa siendo incompatible con los valores de la práctica profesional en la psicología educativa cuando se lleva a cabo investigación. Burma en 2013 sugiere que la supuesta división epistemológica de la profesión puede tener una prominencia injustificada y llama nuestra atención hacia la necesidad de la psicología educativa de adoptar cuestionamientos y soluciones de acuerdo a su relevancia o conveniencia, garantizando la base metodológica sólida para cualquier enfoque que se adopte. Métodos cualitativos, exploración y conocimiento. La posición científica positiva fue fracturada durante la última mitad del siglo XX a través de argumentos que sugieren que no solo en el caso de la psicología aplicada existe la necesidad de ampliar los horizontes para incluir métodos que pudieran discernir evidencia referente a las características de las intervenciones y su contexto, las cuales pudieran proporcionar un mayor entendimiento a aquel dado por las asociaciones casuales. Los desafíos antes mencionados para algunos representaron la búsqueda de la inferencia casual en escenarios complejos, como en la escuela de poca ayuda, para explicar tanto el fenómeno que se investiga como sus efectos. Las investigaciones cualitativas han mostrado consistentemente ser valiosas en el campo de la educación para explorar características de fenómenos o de las perspectivas de distintas involucrados interesados. A continuación vamos a presentar unos pequeños casos para que comprendan más a fondo acerca de nuestro tema en cuestión. Caso número 1, mi compañera Yorlene. El caso número 1 se titula Generando evidencia, el caso de los círculos de adultos. Frederickson en el 2005 inició un estudio evaluando los efectos de una intervención de círculo de amigos que denominó CDA con alumnos de una escuela. El CDA es una intervención de pares
diseñada para proporcionar habilidades de solución de problemas en un grupo de apoyo de pares alrededor de un alumno específico, que puede tener necesidades adicionales con el fin de promover entonces su inclusión social y educativa. Frederickson también considera las emociones como tendencias de respuestas, las expresiones faciales como facilitadoras del proceso de interacción. Es decir, él se enfocaba en lo que eran las emociones y decía que estas provenían ya sea de una base neurofisiológica, que eran determinados por el comportamiento, o también desde la parte cognitiva. Como muestra la imagen, podemos observar el círculo de amigos descrita por las emociones, los sentimientos que expresan las personas en estos círculos. Por ejemplo, podemos mencionar la alegría, el éxtasis, la serenidad, el amor, y se van dividiendo por colores y desde el menor hacia el mayor grado de emoción. Estos estudios ilustran de investigar entonces detenidamente los mecanismos y procesos que sean más probables que optimicen el cambio conductual, mientras también ilustran y esclarecen las dificultades para el investigador involucrado en el análisis de caminos causales en torno a procesos sociales complejos. El CDA, de forma breve y sencilla, es considerada como una metodología útil para la intervención en grupos o pares, ya denominada como círculo de adultos. Esta promueve la inclusión social y educativa, ya sean los procesos sociales complejos como lo son al momento de interactuar con amigos, familia, adultos, alumnos, entre otros. Caso número 2. Práctica de TDAH. Para los que no saben qué significa TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La necesidad de evidencia. Por muchos años la evaluación, diagnóstico e intervención respecto a niños y a jóvenes con altos niveles de actividad, impulsividad o conducta desafiante han sido áreas de contención significativa. La evidencia disponible indica que las intervenciones psicosociales para el TDAH tienen la posibilidad de ser eficaz. Evan 2003. Una revisión sistemática de tratamiento para adolescentes con diagnóstico de TDAH, Sible 2014, resalta que si bien la medicación y la terapia conductual como intervención combinada que probablemente brinda resultados a los jóvenes y que la terapia conductual por sí sola ofrece mayor efectividad. Conclusión. La práctica basada en evidencia como enfoque ha ejercido una poderosa influencia sobre distintas disciplinas y ha hecho una contribución significativa al entendimiento general de la necesidad de examinar y extender las intervenciones utilizadas para promover el bienestar de diversas áreas. Es un proceso complejo, abierto a las críticas. Aquellos que desafían a la práctica basada en evidencia tienden a suavizar sus términos de referencia de aquellos de ciencia tradicional. Para incluir un rango más amplio, la evidencia, la psicología educativa profesional históricamente ha luchado con dilemas referentes a su afiliación en términos de que los tipos de evidencia preferida, pero finalmente tiene la capacidad de aceptar evidencia de diversas metodologías para poder abarcar distintos tipos de preguntas. Aparte, le hemos traído otro video el cual ustedes van a sacar las ideas o aspectos más importantes que observaron durante el video. Eso contará como un taller o dinámica de nuestra exposición. Presten mucha atención. Para concluir, les trajimos una frase citada por la autora Anna Freud en el 2014, la cual nos dice: toda investigación es provisional, toda investigación genera tantas preguntas como las que contesta. Espero que la presentación del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias.
La psicología basada en la evidencia es un modelo metodológico que estandariza el tratamiento y las técnicas que han probado ser efectivas en la solución de problemas y trastornos psicológicos. Esto viene a ser fundamental para la psicología como ciencia, pues se dice que a finales de los años 80 existían en el mercado más de 400 psicoterapias diferentes. Ojo, la idea no es validar una psicoterapia en específico, sino ofrecer unas pautas para ser eficientes. Por otro lado, hay un interés económico en las instituciones que prestan los servicios de salud, porque una terapia basada en la evidencia con logros y resultados más visibles en el corto plazo les permite reducir gastos. En conclusión, la psicología basada en la evidencia es una aplicación de protocolos que demuestran ser eficientes y que tienen todo el respaldo de pruebas científicas analizadas sistemáticamente.